Bella canción expresada en la cruz, hermosa oración que te llevó a la luz. La decisión de volver a nacer, brilla tu estrella, precioso Jesús. Es la vida, tu salvación. Tuya es la gloria, ese es tu don. Entonces nos quedamos Mateo 3, vimos los versículos 1 y 2, y hoy vamos a intentar ver hasta el 12, a ver si puedo ver del 3 al 12, a ver si nos alcanza el tiempo. Ok, entonces
Vimos, dicen, aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo todo ese tema del reino de los cielos, que tenía que ver con el reino de Dios, que esta expresión del reino de los cielos solamente la usa Mateo, y en el reino de Dios se usa en Marcos, Lucas y Juan, pero es lo mismo, es el mismo equivalente, y estuvimos viendo también la parte interior y la parte exterior del reino de los cielos, ¿ok? Bueno, entonces en el versículo 3, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, dice, Sofi, ¿qué dice el 3? Pues dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. No, el diciendo- 3, No, no. Ah, el Tres, 3, perdón. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ok, entonces, aquí Mateo, ¿se acuerdan siempre del principio? El autor se toma o se basa y retoma los escritos anteriores y sobre esos va construyendo la historia, ¿ok? Eso es muy importante para que siempre veamos. Entonces Mateo va a tomar a Isaías, ¿no? Aquí vamos a ver el versículo de Isaías, que es Isaías 43, Andrea, ahorita lo lees, que es el que está citando Mateo, ¿ok? Entonces, Juan, quedamos que era, por lo que estudiamos al principio, era de la tribu de Leví, ¿no? Su papá Zacarías era levita, él es levita, o sea que Juan es sacerdote, ¿ok? Entonces Juan es el último sacerdote, vamos a llamarlo así, formal y legal del Antiguo Testamento. También es, por sí mismo, el último ¿qué? ¿Profeta? El último profeta, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Aunque aquí ya estamos en Mateo en el Nuevo Testamento, finalmente Juan es parte de la ley, o sea, porque pues, todos los evangelios están dentro de la ley, Jesús vive dentro de la ley, y Juan está dentro de la ley, y él está viviendo conforme a la ley, y él es el último de los profetas. Y luego Juan es el único profeta que fue Primo de Jesús. sí, muy bien, que fue profetizado o anunciado, o sea, solamente el Mesías fue anunciado, ¿no? Vimos que Ciro fue anunciado, pero Ciro era gentil, pero el único profeta que fue anunciado, o sea, que dijo un día va a venir, es Juan el Bautista, ¿ok? ¿Quién lo anuncia? Pues vamos a leer Isaías 43, si lo lees, Andrea. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ok, entonces, esta palabra que Isaías profetiza hablaba de este heraldo o este mensajero que iba a llegar antes de que llegara el Mesías. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos 3 páginas atrás en nuestra Biblia, tenemos a Malaquías, ¿sí? Entonces vamos a leer en Malaquías, que ahorita, bueno, lo vamos a relacionar con el versículo 4, pero vamos a leer a Malaquías al final de Malaquías. Malaquías 4. Malaquías 4, el 5. Pues digo, ya que lo traes ahí. Ah, bueno. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ok. ¿Por qué Elías? Elías, porque Elías, vamos a llamarle así, es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Ajá, ¿por qué? ¿Porque hizo lo de la lluvia? ¿O por qué? Porque... Era el testimonio, fue el que peleó contra todos los que estaban en contra de Dios. ¿No? ¿Te acuerdas cuando hacen el Sí, lo del sacrificio sacrificio. y que son un chorro y luego los matan a todos? Porque Elías dudó. Igual que todos. Sí. O sea, la duda no es problema. El problema es quedarte en la duda. ¿Qué? ¿El problema? El problema es quedarte. Se te quedar dudando. O sea, bueno, que tengo duda, Dios aclárame, pues ya me aclara Dios, decido. Ok. ¿Sí? Oye, es que me falta fe, pues aumentame la fe, te la aumento. O sea, el problema es quedarme ahí. ¿Ok? Entonces, ellos están esperando ¿a quién? Elías. A Elías, porque es la última profecía
de los últimos escritos, que son Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, que es más o menos como del 450 antes de Cristo. O sea, ya pasaron 4 siglos y fracción en este momento. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo de Israel está esperando que aparezca Elías, porque Elías va a anunciar el día grande y terrible de Jehová. ¿Ok? Eso es lo que iba a pasar. O sea, ellos traen, para que entendamos lo que está diciendo Mateo y lo que está diciendo el Evangelio, tenemos que entender que eso es lo que traen en mente los judíos de ese momento. ¿Sí? O sea, va a venir Elías y va a venir antes del día que Jehová va a poner a todos en su lugar. ¿Sí? Empezando por los romanos, ¿no? Porque ellos traen el pleito casado con los romanos, porque están bajo el yugo romano, pues ya llevan en ese momento más o menos 70 años, ¿no? Más o menos el año 20 y tantos de nuestra era. Hay muchos debates, etcétera, pero Jesús debe haber nacido entre el -3 y el -4, ¿sí? En el calendario que tenemos, y Juan 6 meses antes. Entonces, debemos de estar más o menos en el año 26, 27 de nuestra era, más o menos por ahí, esta escena, ¿ok? Entonces, Juan es profetizado como Elías, ¿ok? Entonces les dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a clamar en el desierto? Veíamos que Israel iba a ser como un desierto, aparte del que clamaría en el desierto, porque Israel está seco, o sea, no hay palabra de Dios. Llevan más de 400 años sin recibir palabra de Dios, y ellos están diciendo que están bien cuando realmente están mal. Tan mal que este Elías va a llegar y va a preparar el camino para que enderecen las sendas, ¿sí? O sea, porque dice que tienen que enderezar las sendas, porque las sendas de todos los que andaban ahí están chocas, ¿no? Están curvas, están mal hechas, ¿sale? Bueno, entonces él lo que va a hacer es preparar el camino al Señor para que llegue el Mesías. Entonces, aquí hay una disyuntiva hasta el día de hoy, porque hay muchos judíos que dicen que el Mesías no es Dios y otros que dicen que el Mesías sí es Dios, ¿no? Bueno, aquí en este pasaje es clarísimo que es Dios, porque es el camino al Señor, ¿no? O sea, preparen el camino al Señor, y este es Dios mismo, porque es el día grande y terrible de Jehová. Ok, entonces vamos a leer ahora el 4 de Juan, de Mateo, 3:4. A ver, Yair. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Ok, entonces nos va a remitir aquí Mateo. Ahora ya citó a Isaías, ahora vamos a citar a Segunda de Reyes 1:8. A ver, Glenda, que es este pasaje que está parafraseando Mateo. Sí. Dice: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos: es Elías el tisbita, dijo el rey. Nada de decir. Entonces, Juan trae el mismo outfit, el mismo look, el mismo, ¿cómo se dice? Smell and touch smell, ¿cómo se dice? Que Elías. Entonces, en el tiempo de Reyes, era perfectamente identificable Elías porque traía un pelo de camello, y no creas que acá el abrigo de vela de camello acá, no, o sea, era así rústico, completamente rasposón, ¿no? Y con un cinto de cuero, ¿ok? Viviendo en el desierto, comiendo chapulines o langostas y miel silvestre. O sea, el tema de: a mí no me van a confundir, ni me van a jalar el mundo, ni el mundo me llama la atención. O sea, a mí no me vengan con esas cosas. Yo vivo para Dios, ¿no? Y así se presenta Juan, el primo de Jesús. Llega en el desierto, vestido de piel de camello, o de pelo de camello, cinto de cuero, dieta de chapulín, dieta vegana, no sé si sea vegana, pero dieta de chapulines y langostas, y miel.
siempre me lo imaginaba gordito, pero con esa dieta pues No creo que haya obviamente sido gordito. era delgado. Por ningún lado. Era como la serie más o menos, digo, así muy, porque cuando lo vi que es súper flaquito, que no. Pues de hecho casi nadie de esa época era gordo, ¿no? Yo creo que nadie, la más que gordura. los reyes, acaso. Sí, sí, acaso. Eran los únicos sedentarios, los demás eran. O los que estaban enfermos. Y más que ¿ya? estaban Caminando. bajo el yugo romano que lo Sí, no, en friega loca. Entonces, bueno, Juan se presenta así y se presenta tal cual Elías. Entonces, lo veían y lo que pensaban era, es como mi abuelito me decía que iba a llegar Elías. O sea, porque Elías pues, era el héroe de la patria, ¿no? O sea, el héroe nacional, el que acabó con los de la bruja esta, ¿cómo se llama? La esposa de Jezabel, ¿no? Con todos los sacerdotes de Baal. O sea, este cuate es el que nos dio la identidad de regresar a Dios, ¿no? Pues lo ven y este cuate está gritando en el desierto, arrepentidos, convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Ok, bueno, ¿y por qué viene el Señor? Pues vamos a leer también aquí mismo en Mateo y en Lucas. Vamos a Lucas 1.17, ya leímos Malaquías 4.5. Ahora vámonos a Lucas 1.17, hijo, si lo lees, por favor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok. Entonces Juan está predicando en el Jordán, junto al desierto, porque ahí se bautizaba, y está preparando un pueblo que estuviera listo para recibir al Mesías. Y da un detalle, dice, volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. O sea, hablaba básicamente que la unidad social de Israel, o sea, la unidad familiar, está desintegrada. O sea, ya no hay la base de Israel y la base de cualquier sociedad es la familia. Y ellos en ese momento ya la traen por los suelos, ¿no? Entonces, él va a hacer que salgan de eso, su predicación va a ser tan impactante que van a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, a ver si leemos Mateo 11:14. Sí. 11:14. Dice, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. ¿No? Entonces Jesús les dice, bueno, ¿quieren aceptar a Juan como él? Bueno, él es el Elías que había de venir. No iba a regresar Elías otra vez, sino uno como Elías. Ahí les aclara Jesús. Y eso mismo lo toca Mateo en 17 del 10 al 12. Si lo apuntas y lo lees, André. ¿Cuál? Mateo 17 del 10 al 12. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Y el 12? ¿Ahí es hasta el 12? ¿Y el siguiente versículo? 13. Entonces Los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces dice, Elías ya vino, porque Elías tenía que venir primero antes que viniera el Mesías, públicamente hablando. Y ellos están viendo la profecía de Malaquías, o sea, ellos están esperando esa profecía de Malaquías que se cumple. Entonces, el Mesías no podía venir si no venía primero Elías. Entonces, no ha venido Elías, ¿cómo no? Vino y no le hicieron caso, hicieron con él todo lo que quisieron. Es más, ya hasta lo mataron, ¿sí? Y lo rechazaron al igual que van a rechazar al Mesías. ¿Ok? Entonces, dice que Juan, dice en el versículo 5 de Mateo 3, dice, salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Okay. Entonces, este tema del bautismo,
Es todo un rollo. Bueno, él está en el Jordán. El Jordán, si se acuerdan, está el mar de Galilea al norte, el mar Muerto al sur, y por el medio corre el río Jordán, que digo así de río, es un cauce muy pequeño. No se imaginen el Papaloapan, un río. Catarina. Sí, hace el de Santa Catarina y lleva poca, ¿no? O sea, es un río muy pequeño, no es así el caudal, etc. Entonces, Jerusalén queda al sur, Judea pues es toda la provincia de Judea, que es la provincia romana, y los alrededores. Entonces, toda esa zona es poblada por judíos, ¿ok? Entonces, ¿por qué los judíos se irían a bautizar? Los judíos no se bautizan. ¿Quiénes se bautizaban? Los gentiles. ¿Y por qué se bautizaban los gentiles? Porque estaban muriendo Estaban dejando. su vida o bueno, su... Era como su nacer, ¿no? Exacto. ¿Ok? Entonces, el rito ceremonial o el bautismo ceremonial habla de eso. Entonces, yo se supone que soy un hijo de Dios porque soy un israelita. Yo no me bautizo, yo ya conozco a Dios. Pero tú que eres un putrefacto asirio, ¿no? Pero que dices que quieres venir a adorar a mi Dios y quieres creer, te tengo que bautizar. O sea, te tengo que purificar por este ritual que era el bautismo. Entonces había ahí en las sinagogas unas piletas, ¿no? Así como mini albercas, ¿haz de cuenta? ¿De dónde se metían los... Ahí se bajaban, había toda una ceremonia donde se bautizaban y decían, bueno, mueres y sales y ya te voy a limpiar de todo este Ezequiel, el que usamos de Ezequiel que dice, he aquí esparciré sobre vosotros agua limpia y de todos vuestros ídolos os limpiaré, etcétera, ¿no? Es ese pasaje, ¿ok? Entonces, eso es lo que están haciendo los judíos con los gentiles. Pero ahora llega Juan y les dice, arrepentíos y convertíos, o sea, tienes que regresar porque tú no estás alineado con Dios. Y se lo está diciendo al pueblo que dice que está alineado con Dios. Entonces, este tema de que yo soy un judío y me voy a ir a bautizar, o sea, estoy reconociendo que estoy muy mal, ¿no? Y no hay ningún detalle de la predicación de Juan, pero pues yo me imagino así diciéndoles hasta la despedida, ¿verdad? Que los enfrentaba tanto que iban y se convertían. O sea, realmente regresaban, porque dice que el pasaje estaba preparando un pueblo dispuesto para el Señor, porque el pueblo no estaba dispuesto para el Señor. Podemos pensar que muchos de estos que se bautizaron fueron parte inicial de la iglesia y los que impulsaron todo este trabajo, ¿no? De hecho, uno de los apóstoles, Andrés, es discípulo de Juan el Bautista, eso lo vemos en los evangelios. Entonces, Juan ya traía su banda que lo andaba siguiendo y estaba bautizando, y los que venían eran israelitas, ¿ok? No eran gentiles, ¿no? Digo, seguramente había algún gentil ahí, pero el grueso eran israelitas, ¿no? Judíos tal cual que iban para ser bautizados y que fueran limpiando, le tenían que confesar sus pecados. Entonces, no sé si, no lo puedo asegurar, pero yo pienso que mucho era público. O sea, ¿tú crees que el Mesías va a venir? Sí. ¿Cuáles son tus pecados? No, pues soy infiel. No, o sea, yo pienso que lo hacían en vivo y en directo. O sea, sí el pasaje parece implicar eso, no lo puedo asegurar, pero yo pienso que sí era algo abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ley, tú ibas al tabernáculo y el tabernáculo estaba al centro del campamento, y pues ya pequé y llevaba el pecado, o sea, el equivalente de mi pecado de la ofrenda que tenía que llevar. Entonces todos me veían, ¿no? ¡Ah, se lleva una vacota! No, estuvo bueno el pecado. Todos sabían. Exacto. O sea, se lleva un ganado. traen, ¿no? O sea, la gente sí se da cuenta de que pues, el nivel del pecado que traías, ¿no? Y luego, ¿cómo iban a...? O sea, y aparte, entiende lo que está diciendo Juan, o sea, si tú te bautizas y aquí confiesas tus pecados, o sea, no están yendo al templo, porque ahí era donde tú ibas a sacrificar la ofrenda y confesabas tus pecados y se los confesabas al sacerdote. No, aquí es aquí. O sea, era una revolución.
para que me entiendas, ¿no? O sea, Juan en 6 meses revolucionó todo el Estado judío, ¿no? De aquel entonces. Bueno, el versículo 7, a ver, Yair, ¿digas tú, creo? ¿Sí? Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Entonces, pues había que estar de acuerdo con el tema del profeta, ¿verdad? Entonces, los fariseos, saduceos, empezaron a ir a ver cómo estaba este tema del predicador, del profeta en el desierto, y cuando ellos se acercan, Juan los enfrenta. No creo que la predicación de Juan haya sido light, lo que hoy se predica en las iglesias. Yo pienso que la predicación de Juan era, o sea, se acercan estos cuates que para el pueblo, acuérdense, los fariseos son el top, o sea, son el ejemplo a seguir, son los que nos enseñan la ley, son los los que sirven para Dios, vamos a llamarlo así, y los saduceos pues son la casta sacerdotal, o sea, son pues los que nos gobiernan. Y Juan les dice raza de víboras, ¿okay? O sea, los está equiparando a Satanás, ¿no? Porque eran una serpiente o raza de serpientes. Entonces dice, no crean que van a huir de la ira venidera viniendo aquí a hacerse, dice que están de acuerdo con lo que yo estoy predicando, ¿ok? Entonces el versículo 8, ¿qué les dice, Glenda? Sí, dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, si realmente van a creer, van a tener que dar fruto, ¿sí? Entonces los fariseos, ¿qué diferencia había? Los fariseos eran completamente corruptos, ¿no? Eran sectarios, ¿sí? Porque tenían dividido todo el tiempo el Sanedrín, y obviamente eran hipócritas, ¿no? Jesús, cuando los enfrenta, algo de los que les dices que eran los sepulcros blanqueados, ¿no? Dice que son hipócritas, ¿no? O sea, eran completamente falsos. Y los saduceos eran los aristócratas, o sea, eran los del billete, esos eran los saduceos. También no creían en el Espíritu Santo, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, solamente creían en el Pentateuco o en la ley de Moisés. Todo lo demás no lo creían, ¿sí? No había cielo, no había infierno, no había nada. Limbo. Entonces eran una cosa súper extraña los saduceos. Pero en ese momento son los que están gobernando, porque el sumo sacerdote, Anás y Caifás, los dos, son saduceos, ¿okay? Entonces hay un pleito casado entre los fariseos y los saduceos dentro del Sanedrín. ¿Por qué? Porque obviamente los fariseos los están diciendo, pues es la ley, y la ley no es nada más Moisés, sino todo lo demás, ¿no? Ahora sí que el Tanaj, ¿no? Tenemos a la ley, tenemos a los profetas y tenemos a los salmos. Y los saduceos decían, no, nada más Moisés. Nosotros seguimos a Moisés, ¿ok? Entonces Juan los agarra y se las cambia, ¿no? Si lees el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces Juan se va antes de Moisés, ¿no? O sea, ustedes dicen que son hijos de Abraham, y porque son hijos de Abraham son los elegidos de Dios. No crean que por ser hijos de Abraham biológicos van a huir de la ira venidera, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. O sea, es más fácil que Dios haga hijos de Abraham de las piedras a que ustedes le crean a Dios, es lo que les está diciendo. Entonces la predicación de Juan no era venid aquí, todos nos amamos y nos queremos. No, eso no es cierto. Y nunca fue la predicación tampoco de Jesús, y nunca fue la predicación de los apóstoles así. Sí tocaban el tema del amor, obviamente, como el fundamento. Pero ahí les está diciendo, o sea, o reaccionan o reaccionan, ¿sí? ¿Por qué? Vámonos al versículo 10. ¿3 más? Gracias. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ok. O sea, Juan les dice, pues ya viene el juicio.
¿sí? Y el árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. El hacha ya está puesta, afilada al momento que Dios diga, o sea, ya viene, ¿no? Viene detrás de mí, va a decir más adelante. O sea, ya el juicio viene. Entonces Juan aquí establece que va a venir un juicio, ¿ok? Porque si no, aquí en los siguientes versículos nos vamos a perder. Entonces él establece que viene un juicio porque ya está listo. Tan evidentemente fue esto que pues, Israel quedó dispersado 40 años después de esto, ¿no? Entonces él les dice, tienen que corregir porque esto es 911, ¿verdad? O sea, ya no te queda tiempo, o sea, esto ya es la última llamada, ya viene el Mesías. Y Juan sí trae en la mente la misma idea del Antiguo Testamento. O sea, va a llegar el Mesías y pues vamos a armarla y pues vamos a acabar con los romanos. Por eso Juan duda en la cárcel, porque dice, bueno, a ver, este Jesús sí es o no es, ¿no? Porque pues, por un lado sí está sanando gente y cuidando y todo y predicando, pero ¿dónde está el ejército y dónde están los que vamos a chutarnos a Roma? Por eso yo vine a pelear con Herodes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él en su mente trae, pues así como Elías, pues vino Dios y se chutó a los sacerdotes de Baal y acabó con Jezabel y con el rey su esposo, pues Dios va a venir y va a quemar a Herodes, ¿verdad? Pero pues no. No siempre es igual, ni siempre se repite la misma, ¿no? Entonces vamos a ver en el 11. Sofía. Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ok. Entonces dice Juan, yo los estoy bautizando con agua ceremonial. ¿Cuál era el agua ceremonial? El río. Tiene que ser agua viva. Espérate, ese es el agua ceremonial. O sea, o es agua de lluvia o agua de río, o sea, no agua que esté estancada. ¿Okay? Entonces, en las piletas de las sinagogas, esa agua tenía que ser corriente, o sea, tenía que tener movimiento. ¿Sí? Ese era el agua ceremonial. O sea, puede estar conectado a un río. Tiene que estar viva. O sea, tiene que ser un río o tiene que ser agua de lluvia. Las que tenían en las sinagogas tenían que tener movimiento. O sea, no podía ser una pileta, o sea, no sería una alberca, pues lo que nosotros hacemos en la alberca no es agua ceremonial. O sea, para un judío un agua ceremonial es un agua viva. ¿Sí? ¿Cómo le hacían los...? Pues no sé, pero le hacían, o igual y eran hipócritas y no lo hacían, y no lo estaban siguiendo. Pero Juan por eso está bautizando en el Jordán. O tenían a alguien ahí todo el día haciéndole, digo, Entonces, Juan está diciéndoles, yo los bautizo de manera ceremonial, ¿sí? Los estoy limpiando haciendo una representación. Acuérdense que todo lo que es ceremonial o religioso dentro del culto es una representación de algo que tiene que ver con Dios. No es algo que sirva, ¿ok? Es lo que Juan les está diciendo. O sea, el que tú vengas aquí y te bautices, ceremonialmente no te va a limpiar, fariseo y saduceo. Lo que te va a limpiar es hacer frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que tu vida cambie y sea evidente, ¿verdad? Tú, saduceo, pues que ya creas la palabra de Dios, ¿verdad? Que creas que hay un cielo, que es cuando Jesús los enfrenta, ¿no? Que les dice, Dios es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. O sea, estos están vivos, no están muertos, porque ustedes no creen que están vivos, y sí están vivos, que Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Entonces, Juan les está diciendo, este bautismo que yo estoy llevando es ceremonial, ¿ok? Si no hay frutos, no hay nada. Dice, pero el que viene detrás de mí, el que no soy digno ni de desatar las agujetas, o sea, me estoy poniendo en el nivel más bajo de chamba que hay, ¿no? Que era el que quitaba y ponía las agujetas, el que lava los pies en las reuniones, que es lo que hace Jesús en la Pascua, ¿no? Dice, yo ni siquiera de eso soy digno, ¿ok? O sea, Juan se pone pelo de camello, cinto de cuero, langosta, chapulines y cuchara de miel, ¿no? O sea, ni a eso llego, ¿sí? Dice, dice, es más poderoso que yo, dice, y él los bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego, ¿ok? Entonces aquí está hablando de dos bautismos.
Acuérdense que la palabra bautismo significa me estoy identificando, ¿sí? O estoy aceptando esto. Entonces, va a haber dos bautismos. El bautismo en el Espíritu Santo es uno y el otro es con fuego. ¿Cuándo inicia el bautismo del Espíritu Santo? Pentecostés. ¿Okay? Ahí arranca el bautismo en el Espíritu Santo. Mi que dijo, perdón, bautizarme. Me identifico. Ok. ¿Okay? Entonces arranca el bautismo con el Espíritu Santo, arranca en Pentecostés. ¿Okay? Por eso Jesús les dice, les conviene que yo me vaya porque pues, yo les voy a dejar uno que sí les va a hacer la vida fácil, porque Él va a vivir con ustedes y los va a transformar, ¿no? Les conviene que venga el Consolador y que yo me vaya. ¿Okay? Ok. Pero hay uno que es de fuego. Entonces, primero les está hablando a los saduceos y a los fariseos, raza de víboras, y luego le habla a todos los que están en la multitud, que están ahí en la orilla del río. Porque obviamente había unos que sí creían y había unos que no creían, que nada más estaban ahí pues porque la buena onda, el profeta este peludo. Entonces, van, les dice, esto tiene que ser claro, o te bautizas en el Espíritu o con fuego. Porque en el fuego dice, en el 12 dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por eso cuando habla de este fuego está hablando de un juicio. El del Espíritu Santo es para restauración y renovación, o sea, del nuevo nacimiento. Pero el fuego está hablando de que un día va a venir, va a separar el trigo, va a dejar lo que no es trigo, y eso se quita y se echa al fuego. O sea, viene un juicio para aquellos que no dieron fruto. ¿Por qué? Porque no hubo conversión, ¿sí? Entonces, este tema del bautismo no es un tema ceremonial, ¿no? Eso no te limpia, ¿no? Ahora que fueron los bautizos allá en Saltillo, pues fueron los que se bautizaron, pues qué padre y todo, pero pues si era incrédulo, no sirvió de nada. Sí, el bautismo no te limpia, es ceremonial, no hace nada. El bautismo viene cuando tú aceptas a Cristo, que es lo que desarrolla Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, ¿no? Que lo explica ahí con peras y manzanas. Pero aquí estamos viendo la predicación de Juan. Juan está dentro de la ley, es el último sacerdote, es el último sacerdote del Antiguo Testamento, hombre, digamos, ¿no? El siguiente va a ser Jesús. Pero él es el último bajo este formato y es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces les dice, arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados, confiésenlos y enderecen las sendas, porque ya viene el que los va a bautizar en Espíritu Santo, y el que no acepte esto va a echar echado de fuego, ¿sí? O sea, este concepto de la perdición para siempre del fuego está presente en la mente del Antiguo Testamento y los profetas, ¿ok? Entonces, esta es la predicación de Juan y esto es lo que él está hablando en el desierto. Entonces, no creo que haya sido muy agradable escuchar a Juan, ¿no? A lo que él estaba diciendo, porque él está llevando a las personas al arrepentimiento. O sea, está enfrentando a los de Jerusalén, a los de Judea y los alrededores. Hay esta división clara entre los judíos, ¿verdad? Porque los judíos que eran de los alrededores, pues eran judíos, vamos a llamarle así, de baja calidad o de dudosa procedencia. Luego los que eran de Judea, pues eran judíos, vamos a llamarle, por llamarle de algún modo, clase media, ¿no? Pero los judíos de Jerusalén, esos eran los hechos a mano, ¿no? Los de San Víctor. Esos eran, o sea, nosotros somos judíos, ¿ok? Y somos de Jerusalén. Entonces, curiosamente, Mateo le está hablando a los judíos, cuando dice que este evangelio va dirigido a los judíos, y les dice, a ver, subían de dónde, de Jerusalén, de Judea y de todos los alrededores del Jordán, ¿okay? O sea, está cubriendo a todo lo que en ese momento es el pueblo de Israel, que no está en la diáspora, ¿no? Porque obviamente hay judíos regados por todos lados, fruto de todo lo que ha pasado siglos anteriores, que nos los vamos a encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, ¿okay? Pero bueno, ese es otro capítulo. Ahorita estamos viendo la predicación de Juan, ¿sale? ¿Dudas? ¿Hasta ahorita? ¿Todo está claro? Ok. Bueno, pues entonces vamos a orar.
Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, tus cuidados, por la Biblia, Señor, porque con ella podemos conocerte cada día mejor. Te pedimos, Dios, que nos alientes a vivir para ti, nos fortalezcas, nos des gracia, nos ayudes, Señor. Te pedimos en particular por mi suegra, para que tú trabajes en su salud, pueda estar mejor. También te pedimos por el papá de Yadira Pequeño, Señor, que está hospitalizado, Dios. Trabaja también en su vida para su conversión. Y pues, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y te lo pedimos todo confiando en tu amor. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo.